el poder municipal, que va a compartir la gestión de esos municipios con las grandes casas señoriales, ¿no? Uno de los trabajos de Enrique, precisamente de Puente Genil, se llamaba un poder compartido, en alusión a ese feedback entre la nobleza señorial y las élites locales. Archivos municipales muy importantes, al ser municipios de bastante entidad, pero, y lo acabo de comentar con el amigo Humanes, si lo comparamos con la relevancia de estos depósitos en otros ámbitos territoriales, la verdad que para el caso de la época moderna tampoco tenemos demasiada documentación. Archivos municipales en los que se lleva trabajando durante mucho tiempo en su catalogación, puesta a disposición de los investigadores y difusión, y algunos de ellos, como por ejemplo el Archivo Municipal de Baena, pues ha inaugurado recientemente una página web muy básica donde podemos ver, a través de las distintas secciones, podemos echar un vistazo a la documentación que comprende el archivo, ¿no? Pero de manera muy superficial, ¿no? Las actas capitulares nos dicen cuántas tienen, de qué siglo, la documentación del depósito, la contabilidad, los padrones, etcétera, etcétera. Una página web muy similar tiene, por ejemplo, también el Archivo Municipal de Lucena, pero en el resto de los casos, y el caso, por ejemplo, de Montilla, llaman poderosamente la atención, no contamos con ningún tipo de instrumento en la red que nos permita conocer, siquiera de manera superficial, cuál es la documentación que tenemos a nuestra disposición en esos depósitos documentales. Y bien, haciendo un ejercicio comparativo para que nos hagamos una idea, vamos a comparar lo que hay que es una de las principales tipologías documentales, que son las actas capitulares, ¿vale? de las sesiones que celebran los cabildos, los concejos municipales de Lucena, Montilla y Baena. Como podemos ver, el más completo de todos es el Lucena, cuyas actas capitulares empiezan en 1514 y las hemos arrastrado hasta mediados del siglo XVII, en el que en los primeros años no se conservan de manera continuada, hay algunos saltos entre 1514 y 2237, pero una vez que a partir del libro cuarto sí que prácticamente está completo. En el caso de Montilla, la serie sí que está más completa, pero empiezan de manera algo más tardía, 1526, y en Baena la situación pues sí que es bastante más limitada, porque no ha llegado a nosotros hasta capitulares anteriores a 1591. Una situación que es antigua por cuanto el primer libro está ya signado con el número del libro 1, ya en tiempos bastante antiguos. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que tenemos, documentación muy interesante, de la cual voy a comentar algunas cuestiones. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Aguilar, las actas capitulares empiezan al inicio del siglo XVI, 1501, ya tenemos documentación en Aguilar. En Priego de Córdoba empiezan en 1520, y en Cabra, si no recuerdo mal, en torno a 1525 o cosas así. ¿Qué tenemos en las actas capitulares? Pues yo cuando hablo de actas capitulares siempre me gusta invitar a que hagamos un ejercicio de cómo están distribuidas las competencias en el actual Estado español de la autonomía, ¿no? Donde sabemos que en cada nivel de la administración tiene unas competencias propias, independientemente de que haya competencias concurrentes que traspasan todos los niveles de la administración, como por ejemplo la cultura, ¿no? Pero sabemos que la sanidad es de una administración, las carreteras de un tipo son de otra, y que los municipios pues tienen una serie de competencias. Pero en el antiguo régimen eso no era así. Los municipios tienen todas las competencias. El Estado tiene competencias, pero no la ejerce. El Estado, no hay una acción política desde el Estado hacia los municipios a favor de los municipios.
el Estado se involucra en los municipios únicamente para drenar recursos económicos, y eso no se devuelve a los municipios como sucede en la actualidad. Por lo tanto, en las actas capitulares, de una manera o de otra, de manera más agradable o más tediosa, vamos a encontrar información sobre todos los aspectos que atañen a la vida de una población en la época, ¿no? El gobierno municipal, la gestión de la hacienda, los bienes de propio, el sistema tributario regio y señorial, que lo pongo ahí en negrita, porque conforme vamos avanzando en el tiempo, las sesiones de los cabildos que están dedicadas a tratar sobre la cuestión tributaria van increciendo hasta que alcanza el paroxismo en la época de Felipe IV y Carlos II, donde de cada 10 cabildos que se celebren, 8 están dedicados a cómo vamos a apañarnos para enviar documentación, dinero que se nos está demandando desde el Consejo de Hacienda. Eso es una cuestión que va aumentando. De cuantiosos recibimientos de hidalgos y familiares del Santo Oficio se reciben en los cabildos, levas para el ejército, la salud pública, el tema de la epidemia aparece tratado de manera muy contundente en los cabildos, las infraestructuras, calles, puentes, puertas, caminos, fuentes, etcétera, etcétera, las fiestas, el Corpus, la Inmaculada, las visitas de los señores, muy interesante, las visitas de personajes ilustres y, en nuestro caso, los acontecimientos vinculados a las casas señoriales, los nacimientos, los casamientos, las defunciones de los grandes señores, o cuando algún gran señor ha conseguido un honor o un privilegio, también suele ser festejado o suele ser objeto de atención por los capitulares en las sesiones de los concejos. Junto a las actas capitulares, otro importante tipo documental de estos archivos son las ordenanzas que regulan, que normativizan la vida, todos los aspectos de cómo tiene que funcionar las villas, y en este caso tenemos unas muy interesantes, muy importantes, que son las ordenanzas de Baena, que fueron publicadas por Valverde y Perales. Un documento que estaba en un origen en el archivo municipal, pero que fue sustraído de alguna manera, y lo tenía una persona en su casa, hasta que lo dio a la imprenta, ¿no? Para que se diese a conocer. Independientemente de las disposiciones que aparecen en estas ordenanzas, donde, si no recuerdo mal, algunas disposiciones y algunos cabildos eran de 1420 o cosa así, aparecen traslados de los cabildos de la villa de Baena de todos esos años, ¿no? Y en eso podemos conocer la composición de esos cabildos, a la cual no tenemos acceso porque no se conservan esas actas, lo hemos visto, ¿no? Entonces, esta información pues, de suma utilidad, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la composición del cabildo de 1539, con algunos destacados conversos, los Ñañez Dávila, Núñez de Herrera, Juan Sánchez Sevillano o Diego de Baena, a los cuales venimos prestando atención desde antiguo. Es el caso más logrado, sabemos de la asistencia de ordenanzas también de este tipo en el caso de Lucena, la hemos localizado en manos de un particular, pero hasta este momento no hemos tenido acceso a las mismas, ¿vale? O en el caso de Montilla no se conservan juntas, sino que existe documentación muy heterogénea, muy variada, deslavazada sobre distintos aspectos, ¿no? de la ordenanza de la villa, que fueron publicadas por Inmaculada Castro, la archivera, en una colección de pequeños libritos en el que fue dando a conocer la distinta documentación del archivo municipal. Otro tipo de documental muy interesante son los privilegios, como este, del título de ciudad de Montilla, condición que solo alcanza Lucena y Bujalance, en la provincia de Córdoba, o el privilegio de exención de alcabalas de Lucena, de 1616, un tema interesantísimo sobre el que me gustaría incidir, pero lo voy a dejar. O el privilegio de muros adentro de Aguilar de la Frontera, que no se conserva como documento como tal, pero sí encontramos una referencia muy interesante, incluso un extracto dentro de las actas capitulares de Aguilar. ¿Qué es eso del privilegio de muros adentro? Es un privilegio de exención,
exención tributaria y exención de alojamiento de tropas del que disfrutan los vecinos que viven dentro del recinto murallado. Por eso es de muro adentro. Un privilegio que parece que los marqueses de Priego consiguieron para aislar de la frontera. La existencia del mismo, el uso y tal, la defensa está claramente probado, el origen no. En el origen había que indagar a ver de dónde viene esto. Sí que hay un privilegio muy habitual, que es que en los grandes estados señoriales, cuando el señor esté presente, no se alojan tropas ni se cobran tributos. Si el señor no está presente, pues sí que se tiene un funcionamiento análogo a lo que puede ocurrir en otro estado señorial absentista, sí señores, o en el realengo. Padrones de población. La situación es bastante lamentable, no existe en Lucena, en Aguilar creo que el primero era en 1680, si no recuerdo mal, creo que no existen en Priego. En Baena tenemos algunos ya de la segunda mitad del 600 y la serie más completa en el caso de Montilla. Anterior a 1609 no tenemos ningún padrón en ningún pueblo, pero en el caso de Lucena sí que hay un documento muy interesante en la Real Chancillería de Granada de 1494 o cosa así, en el que hay un padrón de la población un traslado de un padrón de la población que había en Lucena en esa fecha, muy interesante, cerca de unos 400 vecinos, en el que se consignan los hidalgos, casi una treintena, y que evidentemente pues, tienen un interés muy importante. Y está, como digo, en la Chancillería de Granada. Ejecutorias de hidalguía, de las cuales encontramos traslados dentro de las actas capitulares o aparte, ¿no? Esta, por ejemplo, es del archivo de Lucena, del archivo municipal de Lucena, de los Ortiz y de los Zamora. Ejecutoria de hidalguía, en unos casos más o menos interesantes, a veces ilustradas con espectaculares ilustraciones como esta de los Ortiz, pero que en la mayoría de los casos, hasta donde yo sé, son bastante tardías, ¿vale? Son del 17 y del 18 y del 17 muy avanzado. Como digo, en algunos archivos municipales esto se conserva como una sección propia, ¿vale? Y en otros no, en otros está dentro de las actas capitulares. Y podríamos hablar de otros muchos documentos. Por ejemplo, la contabilidad. Podríamos hablar de otros muchos documentos, por ejemplo, la contabilidad de los bienes de propio, en el que vamos a encontrar, por ejemplo, libros de ingresos y de gastos, las cuentas de expedientes concretos sobre obras municipales en concreto, y en el caso de los fondos hacendísticos es muy importante siempre los censos, el endeudamiento, el sistemático recurso al préstamo que genera la escritura de imposición, la escritura de las cartas de pago, el aminoramiento de los censos en algunos momentos en el que el rey lo permite, o la redención parcial o total. O este libro de los mayorazgos, lo digo entre comillas porque así fue bautizado por algún investigador, en el caso de Puente Genil, en el que es un expediente que se hace en base a la Real Orden del 7 de marzo de 1830, en el que se ordena a los municipios hacer una relación de todos los mayorazgos, sus fundadores, sus bienes, sus rentas, quién lo posee en ese momento. Como podemos ver, pues una documentación tremendamente interesante, útil para múltiples aspectos, y que se conserva en el caso de Puente Genil y de Montilla. Y bueno, podríamos incidir en otros documentos, pero creo que con esto más o menos queda un poco claro, o podemos tener una visión general de qué tipos de materiales podemos encontrar en los archivos municipales.